Buenos días, yo soy el doctor Mero Náñez Terreros, soy neumólogo intensivista, soy internista y jefe del Departamento de Medicina Interna. El tema que vamos a revisar del día de hoy es la enfermedad tromboembólica venosa, conocida también como tromboembolismo venoso. Esta condición incluye las dos patologías, tanto la trombosis venosa profunda como el embolismo pulmonar. Es una sola enfermedad, es una enfermedad que empieza en el sistema venoso profundo de los miembros inferiores en el 90% de los casos y puede involucrar las venas de la pelvis y en menos de un 10% de los casos el trombo puede originarse de los grandes vasos del cuello o del tórax y ser la causa del embolismo. En más del 90% de los casos viene, como comento, de miembros inferiores o venas pélvicas. El trombo puede iniciarse desde la pantorrilla y irse extendiendo a todo lo largo, incluyendo la vena femoral superficial que forma parte del sistema venoso profundo y puede llegar hasta la vena cava inferior y extenderse como un gran trombo. Este trombo en un momento determinado puede desprenderse y pasar por cavidades derechas, como vemos en esta imagen, o quedarse atorado en cavidades derechas entre aurícula y ventrículo derecho y formar lo que se conoce como trombo en tránsito. Dependiendo del tamaño del trombo puede haber infección ahí en el gasto cardíaco y sin lugar a dudas hay síntomas, puede haber síntomas de bajo gasto, pero un trombo de esa magnitud, cuando atraviesa cavidades derechas y se atora en el tronco de la arteria pulmonar, hace que el gasto cardíaco, que el retorno venoso a las cavidades izquierdas caiga y el paciente entra en shock cardiogénico por disminución del retorno venoso a las cavidades izquierdas y obstrucción al flujo sanguíneo a nivel de la del tronco de la arteria pulmonar y el paciente puede fallecer. 1 de cada 4 pacientes que desarrollan un embolismo pulmonar y fallecen en forma súbita y es debido al tamaño grande del trombo. Ese mismo trombo, una vez ubicado allí, puede fragmentarse e irse a la periferia, como vemos en las imágenes, y no por eso deja de ser mortal. Si bien es cierto, puede responder desde el punto de vista hemodinámico, mejorar la perfusión, el hecho de que sea un trombo grande que se distribuye puede tener la misma repercusión fisiológica. Un embolismo pulmonar masivo es el embolismo el que cursa con caída de la presión arterial sistólica por abajo de 90, documentando que el evento sea en forma súbita y que no exista otra explicación para la caída de la presión arterial en este paciente. Y eso lo veremos más adelante cuando hablemos de embolismo pulmonar. Entonces, cuando hablamos de tromboembolismo venoso o enfermedad tromboembólica venosa, estamos hablando de las dos condiciones. Y cuando señalamos trombosis venosa profunda en particular o embolismo pulmonar, nos estamos refiriendo exclusivamente a esa condición. Desde el punto de vista epidemiológico, tenemos que, en términos generales, hay 1 a 2 casos de tromboembolismo venoso por cada 1000 habitantes. Eso estamos hablando que en Estados Unidos es alrededor de 660,000 casos de enfermedad tromboembólica venosa, tomando en consideración la población que existe, de que son alrededor de 330 millones de personas. Hay 2 millones de casos de trombosis venosa profunda, que equivaldría a un 0.6%, y hay 300,000 muertes anuales por enfermedad tromboembólica venosa, que equivaldría al 0.09%. Esta enfermedad representa un 10% de la mortalidad hospitalaria y muchas veces esta es la condición que está presente en muchas de las patologías que se ven en el área quirúrgica o en el departamento de medicina interna. El paciente viene con otra condición y secundariamente se agrega el embolismo pulmonar, como vamos a ver, asociado o detonado por la múltiple cantidad de factores de riesgo que estos pacientes pueden tener una vez que están hospitalizados. Y aquí habla la magnitud del problema. Hasta 1 de cada 10 pacientes que fallecen puede el embolismo pulmonar haber contribuido o ser la causa de la mortalidad de estos pacientes. En nuestro medio, con una población, una tercera parte o cercano a una tercera parte de la población que tiene en Estados Unidos, pudiéramos quizá extrapolar estas cifras y sin lugar a dudas hay diferencias desde el punto de vista de el desarrollo como país industrializado con respecto a nuestro país que va en vías de desarrollo, y eso, bueno, pues quizá esté por definirse en publicaciones futuras. Hablamos de que el paciente que está hospitalizado tiene 130 veces más de riesgo que el paciente que no está hospitalizado. Ahorita veremos el por qué.
Y un concepto muy importante es saber que hay más enfermedad tromboembólica venosa, hay más tromboembolismo venosa en las salas de medicina interna, porque como vamos a ver, hay más factores de riesgo asociados. Sin lugar a dudas, el departamento de cirugía es un departamento donde el procedimiento quirúrgico por el que llegue el paciente condiciona la activación de la coagulación y formación de coágulos. Los estudios epidemiológicos han mostrado que la gran prevalencia de factores de riesgo en las salas de medicina interna lo posicionan como el área del hospital con mayor incidencia de enfermedad tromboembólica venosa, y eso está publicado y demostrado. Un concepto muy importante que debemos de tomar en consideración es que el tromboembolismo venoso es la tercera enfermedad cardiovascular más frecuente en países industrializados. No sabemos en nuestro medio, pero ¿qué quiere decir? Que después de los síndromes coronarios agudos, después de la enfermedad vascular cerebral, el tromboembolismo venoso viene a ocupar esa posición como tercer lugar en estos países. Desde hace más de 150 años, Virchow describió su tríada etiopatogenia, esta tríada clásica que es cambios en la pared del vaso sanguíneo, es decir, lesión en el endotelio, cambios en la composición sanguínea, que es decir, un estadio hipercoagulable que puede ser primario o que puede ser adquirido a consecuencia de traumatismo o de lesión de la vena, en este caso las venas que forman parte del sistema profundo, o una alteración en el flujo sanguíneo que haga que el retorno venoso esté disminuido por cualquier causa, obstrucción, tumor, embarazo. Esto va a condicionar que se active el mecanismo de la coagulación y que ocurra fenómeno de trombosis. En un paciente pueden estar presentes los tres mecanismos o con un solo mecanismo puede detonarse el proceso de la coagulación con formación de trombo, extensión del trombo y eventualmente embolismo del trombo. Como les comento, esta tríada de Virchow sigue siendo válida desde el punto de vista del mecanismo fisiopatológico. Aquí vamos a hablar de los factores de riesgo y si ponemos atención, estos factores de riesgo los clasificamos en factores de riesgo alto, riesgo moderado, riesgo bajo. Y razón de Momius nos habla precisamente el riesgo que tiene cada uno de los factores en inducir la posibilidad de una trombosis y eventualmente la posibilidad de un embolismo pulmonar. Tenemos con razón de Momius mayor de 10 como factor de riesgo alto los pacientes con fractura de cadera o de pierna o fractura de rodilla o fractura de fémur, reemplazo de cadera o de rodilla, cirugía mayor de tórax, abdomen o sistema nervioso central, pacientes politraumatizados mayores que requieren atención en las unidades de terapia quirúrgica, infarto agudo de miocardio y lesión de médula espinal. Estas condiciones son de los factores de riesgo más altos para la génesis de la enfermedad tromboembólica venosa. Razón de Momius moderado de 2 a 9, artroscopía, catéter central, quimioterapia, insuficiencia respiratoria, insuficiencia cardíaca congestiva, malignidad, empleo de anticonceptivos orales, terapia hormonal sustitutiva, enfermedad vascular cerebral con hemiplegia, embarazo, posparto, enfermedad tromboembólica previa y trombofilia son factores muy prevalentes en los pacientes de los hospitales, particularmente como vemos y revisamos estos factores principalmente en el departamento de medicina interna. Y luego razón de momio bajo. El hecho que tenga el paciente una razón de momio bajo no quiere decir que no pueda desarrollar trombosis o embolismo. Claro que lo puede desarrollar porque se van sumando factores de riesgo bajo. Un paciente lo tienes inmovilizado en cama por más de 3 días, que frecuentemente en el hospital así están. Inmovilidad de otro tipo, como puede ser la persona que está frente a la computadora por tiempo prolongado, y eso ha sido motivo de reportes como la trombosis electrónica, la gente que pasa mucho tiempo enfrente de un equipo tipo laptop, computadora, como una pantalla con una actividad donde hay mucha inmovilidad. Estas personas tienen más riesgo y eso está reportado sobre todo si pasan periodos de inmovilidad mayores de 5 a 6 horas. Edad avanzada, laparoscopía, obesidad, anteparto, venas varicosas. Quiero comentar respecto a las venas varicosas que la vena varicosa es un marcador de que el flujo a nivel de las venas profundas es un flujo que está disminuido y que está haciendo que la vena se vuelva varicosa. Realmente el trombo de las venas varicosas que forman parte del sistema superficial
no emboliza porque está localizado en el sistema superficial y el sistema superficial tiene válvulas y evita que el trombo se vaya. Puede crecer algo, pero evita que se vaya. Ese no se anticoagula, ese se trata con calor local, con antiinflamatorios, con elevación de la pierna y eventualmente con medias elásticas para tratar el síndrome postflevítico en caso que exista. Pero las venas, los coágulos que nos preocupan y que forman la trombosis y que forman parte de esta plática son los del sistema venoso profundo. Y esas venas no las vemos, ni siquiera la femoral superficial que forma parte del sistema venoso profundo. Esas son las que puede crecer el trombo, como comentamos, hasta la vena cava y eventualmente embolizar y pudiera matar al paciente, dependiendo de su reserva cardiopulmonar. Las venas varicosas es un marcador. ¿Cuál es la excepción a la regla de las venas varicosas del sistema venoso superficial? La safena mayor. La safena mayor en su desembocadura, en su conexión al sistema venoso profundo a nivel de la ingle, en su último tercio, puede haber trombo que sí puede accesar al sistema profundo y puede embolizar, y esa es la excepción a la regla de la trombosis del sistema venoso superficial. Recordar que hay una lista de factores de riesgo primarios, algunos no adquiridos, la mayoría no adquiridos, que condicionan riesgo de enfermedad tromboembólica venosa. Y estos factores es una lista larga y muchos pacientes pueden, o muchas personas pueden traer cada uno de estas condiciones que estamos viendo aquí como deficiencia de tritonina 3, deficiencia de proteína C, proteína S, resistencia a proteína C, factor 5 Leiden, exceso de plasminógeno, deficiencia de plasminógeno, y puede tener toda una vida con esta condición y no detonarse el fenómeno de trombosis hasta que hay un factor que detona la trombosis y la formación de embolismo, como puede ser cualquiera de los factores que acabamos de comentar, con razón de hemomios baja, moderada o alta, y se viene el proceso de formación de los trombos. Dentro de esta lista de estados hipercoagulables primarios tenemos la disfibrinogenemia, anticuerpo antifosfolípido, trastornos en la trombomodulina, hiperhomocisteinemia, mutación de la protrombina, displasminogenemia, deficiencia de factor 12 y la lista de factores en la medida que de estas condiciones primarias, esa lista va creciendo. ¿Cuál es el cuadro clínico de la trombosis venosa profunda? El cuadro clínico de la trombosis es un cuadro poco sensible y poco específico. Es decir, hay pacientes que tienen trombosis y tienen muy pocos síntomas o no tienen síntomas y están trombosados. Y hay pacientes que no están trombosados y tienen muchos síntomas que sugieren trombosis, como son dolor, edema, calor, palidez, hiperemia y venas palpables. Entonces, ¿cómo, si no es sensible y específico, cómo vamos a saber que la persona tiene trombosis? Bueno, tenemos que tener un alto índice de sospecha de la enfermedad. Si conocemos la enfermedad, podemos investigarla. Ahora, tenemos que poner atención a lo que el paciente nos dice. Es decir, si el paciente nos dice cualquiera de estas manifestaciones de su pierna, no asumir que puede ser un tirón, que es una lesión, que es porque se golpeó, no asumir cualquier otra condición, sino asegurarnos si el paciente realmente tiene más manifestaciones, ver la temperatura, ver si hay edema, medir esa pierna, ver si hay cambios de circulación en esa pierna. La excepción a la regla de la poca sensibilidad y especificidad de la trombosis venosa profunda es esta imagen que tenemos en el lado derecho, que es la flegmasia cerúlea dolens. Esa pierna es una pierna que en cuestión de horas, menos de 1 o 2 días, se puso así en una paciente hospitalizada que había tenido una cirugía de fémur de esa pierna. Y esa paciente estaba bien y en el paso de la visita al día siguiente se encuentra una pierna con dolor, con edema, con hiperemia, con bastante aumento de la temperatura, y esa es una trombosis iliofemoral extensa que si no se atiende esa persona puede fallecer si se desprende ese coágulo. En ese caso, este cuadro sí tiene sensibilidad y especificidad, el cuadro clínico, pero esta es la excepción a la regla. La mayoría de las veces no vamos a ver esta flegmasia, pues puede que sí la veamos, pero la mayoría de las veces no. Aunque tengamos el cuadro de flegmasia cerúlea de Dolens, esta condición siempre tiene que documentarse. Es decir, el trombo tiene que documentarse por medio de un estudio objetivo. Ahorita comentaremos los métodos diagnósticos. ¿Por qué? Porque vamos a anticoagular al paciente. Si anticoagulamos al paciente, el tratamiento mínimo de anticoagulación es 3 meses.
y va a ser tiempo indefinido para aquel paciente que desarrolló el trombo y no tuvo una causa que explicara su trombo, es decir, fue no relacionado a un factor en particular, no se relacionó a cirugía, no se relacionó a trauma, no se relacionó con algún procedimiento o con algún accidente. Entonces, en esos casos que sucede en forma espontánea, y se tiene una enfermedad trombembólica extensa, esos pacientes la anticoagulación es por tiempo indefinido. Hay la posibilidad de investigar el factor y ver si es un factor primario. Algunos de los primarios pueden ser adquiridos y desaparecer, pero ahora sí que en forma individualizada se verá si se aborda o no la causa primaria. Las guías clínicas sugieren causa no específica que detonó o identificada que detonó la enfermedad tromboembólica venosa, justifica anticoagulación por tiempo indefinido. ¿Qué quiere decir tiempo indefinido? Mientras el anticoagulante dé beneficio y que no haya complicaciones. Eso significa. No quiere decir necesariamente toda la vida. Entonces, necesitamos demostrarlo porque si tenemos un paciente, que puede ser incluso un paciente como en este tipo de lesión, que lo anticoagulamos, dice, es una flema cerebral, lo anticoagulamos. Al mes de tratamiento la persona puede tener, o al mes y medio ya tiene su pierna normal. Va con otro doctor que le necesita, por decir algo, hacer un procedimiento, quitarle las muelas. Y le dice el paciente, estoy anticoagulado. Y le dice, a ver, ¿y cómo te hicieron el diagnóstico? No, pues es que el doctor me vio las piernas y dijo que tenía un coágulo. ¿Y te lo demostró? No se demostró. No, entonces a lo mejor el doctor nomás sospechó. Entonces, no, suspende el anticoagulante y al cabo le vamos a quitar los dientes y después lo inicia. O la lesión o el procedimiento que se vaya a hacer estético, lo que sea. Entonces, ¿qué pasa? La persona en horas puede desarrollar de nuevo el trombo y puede extenderse y puede fallecer en poco tiempo esa persona al suspender los anticoagulantes. Entonces, por eso tenemos que demostrar la condición, porque así cualquier médico, al ver que se demostró objetivamente con el estudio, tiene que seguir la indicación para manejar esta condición. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial? Esta lista de diagnósticos pueden hacer confundirnos con trombosis venosa profunda y no ser trombosis venosa profunda. Razón mayor para no sobrediagnosticar esta enfermedad, porque cualquiera de estos diagnósticos puede producir dolor, edema, aumento de la temperatura, malestar en la pierna y no ser trombosis, como insuficiencia arterial periférica, artritis, celulitis, compresión venosa por otra causa, linfedema, distensión o desgarro muscular, edema neurogénico, síndrome posflevítico, ruptura de quiste de Baker, irritación del ciático y si está justificado tenemos que abordar. Entonces, cuando un paciente nos llega con síntomas, ¿qué debemos de hacer? Podemos aplicar la escala de Wells para trombosis venosa profunda. ¿Qué nos va a permitir? Ahorita vamos a ver el algoritmo donde la escala de Wells nos va a permitir definir si el paciente se va a abordaje con dímero D o se va a abordaje con ultrasonido. Ahorita veremos el algoritmo. Y las escalas ¿nos permiten hacer el diagnóstico? No. ¿Nos ayudan en el diagnóstico? Sí. Nos ayudan en el diagnóstico porque vamos a poder tomar decisión en base a la aplicación de la escala y eso lo podemos hacer en el consultorio o donde estemos atendiendo al paciente. Sacamos la escala y hacemos el puntaje. ¿Cómo se establece el diagnóstico de la trombosis venosa profunda? El diagnóstico es un diagnóstico no invasivo. El método ideal es ultrasonido Doppler compresivo. El ultrasonido Doppler compresivo, en esta imagen que vemos, nos permite ver una imagen que no cambia con la compresión, que no cambia con la inspiración, que no cambia con las maniobras que hace el radiólogo. Vemos el trombo fijo y vemos flujo, donde estamos viendo flujo en la parte arterial y estamos viendo que hay área donde no hay flujo, que es precisamente, como estamos viendo ahí, el sitio del trombo que está señalado. La venografía es la prueba de oro contra el cual cualquier estudio que quiera hacerse, un estudio de investigación científica para ver si es bueno como método no invasivo para diagnosticar trombosis, tiene que compararse con venografía. Fuera de eso, la venografía prácticamente no la hacemos porque es molesto, hay que canalizar la vena del dorso del pie, hay que ponerle contraste con todas las implicaciones que tiene, como dolor, como dificultad para canalizar, etcétera, y se dedica nada más como cuando queremos demostrar contra venografía si el estudio es mejor que la venografía o no, y prácticamente es algo que realmente no hacemos, como la pletismografía no la hacemos, y hacemos poco el gamagrama. ¿Por qué? Porque hay un estudio rápido, sensible,
específico, con sensibilidad y especificidad de más del 90% para diagnóstico de las trombosis, sobre todo las trombos que están por arriba de la rodilla. Un trombo por arriba de la rodilla se habla de trombosis venosa profunda proximal. Un trombo por abajo de la rodilla se habla de trombosis profunda distal. ¿Y qué hace diferencia? La diferencia es que los trombos por arriba de la rodilla son más grandes y esos pueden matar más fácilmente al paciente. No quiere decir que un trombo pequeño por abajo de la rodilla no pueda complicarlo, sobre todo si tiene reserva cardiopulmonar pobre. Sí lo puede complicar, pero desde el punto de vista pronóstico es distinto. El trombo, una vez localizado en la pierna, se trata igual que si el trombo está en el pulmón. Es decir, el embolismo pulmonar o la trombosis, el tratamiento de anticoagulación es igual y ahorita hablaremos de la anticoagulación. Tenemos dentro del diagnóstico el dímero D. El dímero D es una prueba que tiene buena sensibilidad, tiene buena especificidad, es una prueba en sangre donde estamos midiendo un producto de degradación del fibrinógeno. Ese es el dímero D, un producto de degradación del fibrinógeno. Es una prueba que la utilizamos de tamizaje, no es para confirmar, simplemente es para ver si vamos a avanzar en nuestro abordaje del paciente, ya que una utilidad muy significativa es su valor predictivo negativo, es decir, la presencia de un dímero D negativo nos habla de que difícilmente tiene un proceso de coagulación en el paciente. Hay excepciones a la regla, pero estamos hablando que su valor predictivo negativo es muy importante. Es decir, ¿cuál es la excepción? Pues que el dímero D no se haga por un laboratorio eficiente y que te lo reporte negativo, que se realizó mal o se procesó mal la muestra y realmente el paciente sí traiga una trombosis, donde recordar que la clínica Malda, la historia clínica, se apoya a favor de trombosis o embolismo pulmonar, tenemos que avanzar más. Pero en un buen laboratorio, en un centro de confianza, es de mucha utilidad como prueba de tamizaje y por su valor predictivo negativo. Hay otras condiciones como el cáncer, como la inflamación, como la hemorragia, el trauma, cirugía, embarazo, la edad arriba de 50 años, la neumonía, la insuficiencia renal crónica que elevan el dímero D sin que exista patología de trombosis. Y eso es lo que hace que esta prueba sea útil como tamizaje, pero no sea útil para prueba confirmatoria. Y lo que comentaba, la escala de Wells. La escala de Wells también es una escala, nos ayuda en el diagnóstico, ahorita lo vemos en el algoritmo, no de ninguna manera es confirmatoria, no vamos a anticoagular un paciente por un dímero D positivo, no vamos a anticoagular un paciente por una escala de Wells positiva, no vamos a anticoagular un paciente por un cuadro clínico que sugiere, vamos a anticoagular un paciente cuando demostramos por ultrasonido Doppler compresivo que trae un trombo ahí en el sistema venoso profundo, es cuando lo vamos a anticoagular, cuando está demostrado. Pero ¿cómo nos ayuda la escala de Wells? Bueno, esta escala habla de, aquí viene la lista de los factores con el puntaje que se asigna. Al final restamos 2 puntos, dice diagnóstico alterno, y se toma en consideración si la persona tiene cáncer activo, se da 1 punto, si hay edema de toda la pierna, 1 punto, parálisis, paresia o ferilización, 1 punto, venas colaterales no variciales, 1 punto, edema con godete positivo, 1 punto, el edema, la regla es que habitualmente sea unilateral, edema de pantorrilla con un perímetro de más de 3 centímetros, 1 punto, inmovilización en los últimos 4 días o cirugía mayor en las últimas 4 semanas, 1 punto. Si hay otro diagnóstico alterno, se resta. Riesgo alto, 3 puntos o más, moderado, 2 puntos y bajo, 1 punto. Entonces, ¿cómo vamos a utilizar este algoritmo? Bien, esta escala lo vemos ahorita en el siguiente algoritmo. Quiero antes señalar que esto es lo que se conoce como síndrome postflevítico. Síndrome postflevítico no es más que la zona de la pierna donde el retorno venoso profundo alterado porque ocurrieron trombos que tuvieron recanalización parcial, dejan una condición llamada síndrome postflevítico que ocurre entre un 40 a un 50% de los casos de los pacientes que tienen trombos por arriba de la rodilla. El trombo por arriba de la rodilla, la complicación más frecuente puede ser el síndrome postflevítico. Es el síndrome postflevítico en un 50% de los casos. Y este síndrome se traduce en una piel delgada porque está hipotrófica por el retorno venoso alterado. Debido a ese retorno venoso alterado, los glóbulos rojos se extravasan y liberan la hemoglobina y mueren allí en los tejidos blandos y generan esa hiperpigmentación que estamos viendo.
y eventualmente el rascado o alguna lesión hace que se ulcere esa piel y puede venir infección secundaria y son úlceras por estasis venosa, úlceras postflevíticas. Y el tratamiento de esto es antibióticos cuando se requiere, elevación de la pierna, este, es, para quitar el dolor y las molestias una vez que la ulceración cede, o durante el tratamiento de la ulceración, utilizar medias elásticas de compresión gradual, pero no estamos hablando de las medias comunes y corrientes. Lo ideal son medias donde se toma la medida de la pierna de la persona y se hace las medias a la medida. Hay lugares donde se realiza esto de tal manera que el traer ese tipo de medidas da presión gradual, donde hay más presión distal y menos presión proximal para que la sangre siga fluyendo en forma apropiada. Las medias elásticas de compresión gradual son útiles para el síndrome postflevítico. La utilidad para prevención de trombos en el sistema venoso profundo, pues no tiene demasiado sustento. En algunos casos puede ser de beneficio, pero en algunos casos las medias elásticas pueden llegar a ligar y generar más riesgo de trombosis al obstruir, al comprimir, vamos a usar el término ligar, ahí comprimir la pierna donde está enrollada, y puede ser peor el utilizar una media antitrombótica, que aparte nada más hay 3 tipos de medida y la variación de las piernas es tan variable prácticamente como las personas. Entonces, cuidado con el empleo de las medias elásticas. Si son adecuadas, si no le molestan al paciente, si siente que no le duele, si está haciendo ajuste y no están enrolladas comprimiendo, se pueden utilizar. Muchas veces pensamos que dan más beneficio. Y este es el algoritmo que les comento para el abordaje de un paciente que sospechamos trombosis. Podemos estar en el consultorio en cualquier lugar del estado, del país. Tenemos un paciente que nos dice que le duele la pierna, que está hinchado, que trae dolor, que viajó, que lo que ustedes lo que comentamos ahorita que vimos como cuadro clínico, le aplicamos la escala de Wells y si el puntaje es moderado o bajo, podemos hacer un dímero D. ¿Por qué hacemos el dímero D? Porque queremos evitar, como vemos del lado derecho, a los que tienen el puntaje alto, de entrada al puntaje alto no le aplicamos escala de Wells, dímero D, porque la escala de Wells es alta, entonces nos vamos directamente al ecodoppler. Mientras que al que es puntaje moderado o bajo, le vamos a hacer ecodoppler solamente si tiene el dímero D positivo, como vemos ahí. Si el dímero D está negativo, pues evitamos hacer ultrasonido Doppler a un grupo grande de pacientes con una simple prueba de laboratorio. Mientras que los pacientes que salen con dímero D positivo nos vamos al ecodoppler y si está positivo tratamos la trombosis venosa profunda con anticoagulación. Ahorita lo vamos a comentar. Si el ecodoppler está negativo, a pesar del ecodoppler positivo, pues hay que buscar un diagnóstico alterno, ¿verdad? Baja la posibilidad de que sea una trombosis. Por otro lado, si el puntaje de Wells es alto, es decir, más de 3 puntos, hacemos ecodoppler y si está positivo tratamos la anticoagulación. Si está negativo y tenemos sospecha clínica fuerte, de nuevo, a ese paciente decimos, bueno, quiero asegurarme, le puedes hacer un dímero D a ese paciente y si está negativo, descartas trombosis y no lo tratas. Si el dímero D está positivo, existe la posibilidad de que repitas tu ultrasonido en este paciente particular con puntaje de Wells alto a la semana, los siguientes 15 días. Y si en 15 días no progresa un trombo pequeño que pudiera haber escapado de la pantorrilla, que estaba muy pequeño y no se dio por ultrasonido, si no progresa a la semana, en los siguientes 15 días con un ultrasonido, pues estás tranquilo de que esa neoplasia ya no va a avanzar. No neoplasia, ese trombo no va a avanzar. Bien, ahora pasamos al embolismo pulmonar. El embolismo pulmonar es el espectro final de un trombo, como decíamos, que empezó en otra parte del organismo, en 9 de cada 10 en las venas de la pelvis, de la pierna o del muslo, y que se extendió hacia el pulmón. Y el embolismo puede ser no masivo, cuando no afecta la presión arterial, o puede ser masivo, cuando la persona sufre síncope y la presión arterial cae por abajo de 90 milímetros de mercurio. ¿Cuál es el cuadro clínico del embolismo pulmonar no masivo? Hay disnea de inicio súbito, hay dolor de tipo pleurítico porque el trombo se fue a la periferia y está produciendo dolor en la pleura porque está ocurriendo quizá infarto de la pleura, un infarto pulmonar. Está taquipnéico y está taquicárdico y el paciente puede presentar hemoptisis, frote pleural,
derrame pleural o consolidación o atelectasia cuando ocurre ese infarto pulmonar, y eso va acompañado con dolor de tipo pleurítico. Y este cuadro puede hacer sospechar que se trata por la imagen de una neumonía, cuando el cuadro clínico, si le ponemos atención, no es cuadro de neumonía, es un cuadro de un embolismo pulmonar. Por eso la historia clínica es importante. La historia clínica, de acuerdo a gente que hace diagnóstico de embolismo pulmonar, dice que sí es sensible y específica. La mayoría de los investigadores dicen que es poco sensible y específica, y estamos con la mayoría donde siempre tenemos que tener una documentación objetiva independientemente de la fortaleza del cuadro clínico que tengamos. Y ahorita vamos a hablar también de la escala de Wells, pero ya aplicada al embolismo pulmonar. Entonces tenemos este cuadro clínico que es del embolismo no masivo, y luego viene el cuadro clínico del embolismo pulmonar masivo. Y el embolismo pulmonar masivo es el embolismo que comentábamos, obstruye la circulación de ambos pulmones porque trae trombo, como vemos en ese estudio de angioTAC del tórax. Vemos donde está señalando la flecha, todo lo oscuro de ambas arterias pulmonares es trombo. Ahí pasa muy poquito riego sanguíneo. Y ese trombo, en este caso, es un trombo organizado. Esta imagen la estoy poniendo más que todo, vean el lado derecho, es un trombo organizado donde tiene ese trombo gran cantidad de fibrina y sigue la forma de los vasos pulmonares. Ese trombo se quitó por cirugía, por tromboarteriectomía, pero es para casos de hipertensión pulmonar crónica secundaria al embolismo pulmonar. Bueno, esa misma imagen de TAC que estamos viendo puede ser por trombo fresco, y se puede hacer cirugía del trombo, puede hacerse cirugía aguda del trombo de esos pacientes y sacar un trombo fresco, que el cual obviamente sería más fiable y sería completamente hemático y no tendría el aspecto de este trombo blanquecino que estamos viendo, que es un trombo ya organizado. Y bueno, ¿cuál es el cuadro clínico? El cuadro clínico es de una disnea de inicio súbito con un dolor torácico central, no es un dolor pleurítico. Se piensa que ese dolor torácico central es de tipo anginoso. Hay síncope por caída del gasto cardíaco. Está también taquipnéico y taquicárdico el paciente. Hipotensión, pulso paradójico, galope, ingurgitación yugular y aumento del segundo ruido de la pulmonar a consecuencia de ese gasto cardíaco que es del ventrículo derecho, que está tratando de salir de ese ventrículo, pero que está taponeado en el tronco de la pulmonar o en las arterias pulmonares principales, y no permite el gasto cardíaco, y también por ende no permite el retorno venoso hacia cavidades izquierdas con la caída del gasto. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial del embolismo pulmonar? Depende si no es masivo o si es masivo. Y tenemos aquí en el no masivo neumotórax, pericarditis, fracturas costales, pleuritis, insuficiencia cardíaca congestiva. Y del masivo, neumotórax a tensión, taponamiento pericárdico, infarto agudo de miocardio, aneurisma disecante de la aorta, estado de shock, obstrucción aguda de la vía aérea en el diagnóstico diferencial del masivo. Entonces, ¿cuál es la utilidad? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Bien, les digo desde ahorita que ni la radiografía de tórax, ni el electrocardiograma, ni los gases arteriales hacen el diagnóstico de embolismo pulmonar. Son útiles y debemos pedirlo en el abordaje del paciente, porque tenemos que descartar toda esa lista de diagnóstico diferencial que vimos tanto para no masivo como para el masivo. Lo vamos a descartar con el electro, con la placa, con los gases arteriales, ver si va a requerir oxígeno, ver la repercusión hemodinámica, todo eso tenemos que evaluarlo. Entonces, si vemos que el paciente trae un neumotórax de tensión, si vemos que trae un tórax inestable, si vemos que el paciente trae un taponamiento cardíaco, si vemos que está infartado, bueno, pues para eso nos sirve. ¿Cuáles son los hallazgos en la radiografía de tórax en un paciente con embolismo pulmonar? Lo habitual es una radiografía de tórax que se reporte como normal. Pudiera ser, si ya poniéndole mucha atención, disminución de volumen, elevación de mi diafragma, todos esos datos que nos hablan de que una parte del pulmón tiene algo de pérdida de volumen. Eso está reportado en la investigación prospectiva de embolismo pulmonar de hallazgos radiológicos por expertos en el diagnóstico de embolismo pulmonar en una placa de tórax. Pero lo más importante es la documentación objetiva, como vamos a ver con un estudio no invasivo, que es el angioTAC de tórax de las arterias pulmonares. Ahorita vamos a ir a eso, y esa es la prueba para hacer la documentación objetiva de la enfermedad.
Esta radiografía de tórax trae dos zonas de consolidación, una en el lóbulo superior y otra hacia la región media del pulmón. Esas zonas de consolidación hicieron sospechar, cuando llegó a urgencias de nuestro hospital, que la persona traía una neumonía. Sin embargo, el cuadro clínico era de una paciente que en forma súbita inició con dolor de tipo pleurítico, bajó el gasto cardíaco, estuvo hipotensa en forma transitoria y estaba muy disneica, taquicárdica y taquipneica. Esta paciente, con ese cuadro clínico, el residente que la admite piensa que no se trata de una neumonía y le hace un angiotac de las arterias pulmonares. Y ahorita vamos a ver en el angiotac de esta paciente. Lo que resulta es que esta paciente trae un infarto, dos infartos pulmonares con la base periférica y como si fuese una pirámide, el vértice dirigido hacia el ilio, así fue descrito como joroba de Hampton. El de abajo no es tan representativo, el de arriba representa un poquito más esa pirámide con vértice truncado descrito por Hampton, que son infarto pulmonar. El infarto pulmonar ocurre cuando se tapa la arteria, las arterias pulmonares, pero también hay pobre circulación por las arterias bronquiales, que son ramas de la aorta torácica. Entonces, cuando baja el gasto cardíaco y sufre el pulmón también por bajo gasto en arterias bronquiales, aumenta las posibilidades de que ocurra el infarto pulmonar, y eso lo vemos en 1 de cada 4 pacientes, el infarto pulmonar, en 1 de cada 4 embolismos. El electrocardiograma es útil, sí, para hacer el diagnóstico del resto de las condiciones, ¿verdad?, del diagnóstico diferencial. ¿Cuáles son los hallazgos que se han descrito en el embolismo pulmonar? S en derivación 1, Q en derivación 3 y T invertida en derivación 3. Aquí vemos en la parte superior, en la derivación 1, es la onda S en la derivación 1, y en la derivación 3 tenemos las ondas Q, que no estoy señalando, y la T invertida, que está señalada ahí en el círculo, pero son Qs francas en derivación 3. ¿Y eso hace diagnóstico de embolismo pulmonar? No, esto ocurre en un 15% de los pacientes. Vamos a decir que si está presente puede seguir apoyando la posibilidad de embolismo pulmonar, pero le pedimos el electro, como lo estamos viendo, para ver que no haya taponamiento, como vemos aquí que no lo tiene, que no esté infartado el paciente, que no haya elevación del ST o depresión del ST, que no haya cambios francos de otra patología que pueda explicar el cuadro clínico de nuestro paciente. De nuevo, un electrocardiograma no nos hace diagnóstico. Igual que los gases arteriales. Los gases arteriales también no es prueba sensible ni específica, hay que pedirlos. Los hallazgos frecuentes en los gases arteriales en una persona con embolismo pulmonar lo frecuente es una alcalosis respiratoria aguda con bicarbonato normal, porque es aguda, o si tiene más de 3 días puede tener la alcalosis respiratoria, que ya es crónica. ¿Y cómo sabemos que es crónica? Porque el riñón empezó a hacer ajustes y empezó a tirar bicarbonato, a bajar el bicarbonato. Entonces, eso nos hace el diagnóstico de acidosis respiratoria crónica. En ambos casos, la PO2 puede estar normal, porque el paciente, a pesar de que traiga un trombo grande, está hiperventilando, y con la hiperventilación aumenta volumen minuto y la PO2 puede estar normal o discretamente baja y ser un embolismo pulmonar serio, un embolismo pulmonar grave. Por eso la PO2 no es tan significativa, sino estos hallazgos que son realmente los más frecuentes. De nuevo, ayuda para el diagnóstico del aporte de oxígeno en el caso de que esté hipoxémico, lo que va a requerir. Y claro, si hay una hipoxemia franca severa con alteración del pH, con acidosis, hipoperfusión, nos habla de que el paciente tiene una repercusión asociada a un embolismo masivo, y ahí sí vamos a ver incluso elevación del ácido láctico dependiendo de la evolución del embolismo de estos pacientes. Existe una escala de Wells para embolismo pulmonar, tiene su versión original, la vemos en el lado izquierdo, y la versión simplificada. Lo ideal es utilizar la versión original porque nos da 3 niveles de puntuación. Riesgo bajo para embolismo pulmonar de 0 a 1 puntos, intermedio de 2 a 6 puntos y alto mayor de 7 puntos. Y aquí estamos viendo los hallazgos en el paciente que permite el puntaje. Hay otras escalas como la de Ginebra, pero la que más se ha publicado y la que más se utiliza es la de Wells. Como todas las escalas tienen limitaciones, y la utilidad de escala de Wells es precisamente para decidir cómo vamos a abordar a nuestro paciente. Saber en el algoritmo, como vamos a ver adelante, si el paciente se va directamente, como sucede en el caso de la trombosis venosa profunda con Wells alto, si nos vamos directamente al método no invasivo diagnóstico, que es de elección, que es el angiotac de las arterias pulmonares. Lo veremos más adelante.
¿Cómo se demostró que el angioTAC de tórax de las arterias pulmonares es el método no invasivo de elección? La prueba dorada es la angiografía de las arterias pulmonares y esa angiografía se hace pasando un catéter por cavidades derechas, accesando por la subclavia, por la yugular o por la vena femoral, pasas llegas a vena cava superior o si vienes por vena femoral, entras por vena cava inferior, pero llegas a cavidades derechas, pasas cavidades derechas y en el tronco de la pulmonar se para y se dispara el contraste. Esa es la prueba de oro, pero esa prueba conlleva procedimiento, algo de invasión, y toma tiempo. Y tenemos una prueba que desde el 2006, publicada en el New England, demostró ser una prueba muy sensible y específica, rápidamente realizable, con muy pocas complicaciones, costo efectiva, entonces se desplazó a la angiografía, la cual en muy pocos casos, sobre todo con fines quirúrgicos en los pacientes que tienen hipertensión tromboembólica pulmonar crónica, como la imagen que vimos, ahí quizás sí se vaya a eso para determinar bien todavía más la anatomía y tomar la decisión de abordaje quirúrgico, pero fuera de eso, el angioTAC se demostró en este estudio prospectivo que se conoce como PIOPED-2 que tiene buena sensibilidad y especificidad. Y aquí en este estudio se involucraron más de 7,000 pacientes que sospechaban TEP, pero nada más finalmente se enrolaron 1,090 pacientes por múltiples motivos, se perdieron muchos pacientes o no fueron candidatos para estudiarlos y dar el peso específico a este estudio. De 1,090 casos de embolismo pulmonar, a esos pacientes se les hizo el angioTAC de las arterias pulmonares, pero también angioTAC de las venas, de las piernas, y se ve sensibilidad y especificidad como se ve aquí en la imagen. La sensibilidad de las arterias pulmonares, del angioTAC de arterias pulmonares es 83% y sube 90% con el angioTAC venoso de las piernas. Y esa especificidad de 96% se queda en 95%, baja un 1% en el angioTAC venoso. Entonces, nos demuestra que es una buena prueba para cuando se complementa, excelente prueba no invasiva y es el método de elección, el angioTAC, que así tenemos que señalarlo, de las arterias pulmonares, porque si ponemos angioTAC de tórax y no señalamos de arterias pulmonares, pueden pensar que estamos pidiendo de arterias coronarias, que es el angioTAC más frecuente, y resulta que no le hacen a nuestro paciente el angioTAC que queremos. Ahí abajo vemos los valores predictivos positivos que correlacionan con el puntaje de Wells, y aquí vemos por qué es útil el puntaje de Wells. En puntaje de Wells moderado o alto, los valores predictivos andan a más del 90% y bajan en puntaje de Wells por menor a 1, con Wells bajo. Sin embargo, como quiera, todavía hay un 40% de coágulos demostrados por angioTAC aún con el puntaje de Wells bajo. Entonces, siempre el estudio de imagen. Este es el angioTAC de tórax de las arterias pulmonares de la paciente que les comenté. Y aquí vemos, estamos circulando donde se ve trombo. Estamos en la arteria pulmonar derecha y la arteria pulmonar izquierda. Si vemos todo el blanco es el tronco de la arteria pulmonar y vemos hacia el lado derecho, hacia el lado izquierdo esta opacidad uniforme, oscura que se ve en ambos troncos de las pulmonares que están dentro de los círculos en la imagen superior, que es trombo, y eso hizo que ese trombo bajara el gasto cardíaco, traía un embolismo masivo a esa paciente, y por eso llegó al hospital. Esta paciente tenía un síndrome nefrótico, y los pacientes con síndrome nefrótico, como ustedes saben, pierden gran cantidad de proteínas en la orina, pero también se pierde antitrombina 3, y la antitrombina 3 es un mecanismo natural de anticoagulación que nos protege y es el mecanismo por el cual la heparina funciona, la propia heparina endógena que podemos tener o la exógena que administramos y hace que estemos en cierta forma protegidos para una trombosis espontánea o asociada a cualquiera de los factores que comentamos. Bueno, esta paciente es una deficiencia en trombina 3 adquirida por el síndrome nefrótico y vemos que esta paciente estuvo a punto de morir, pero todavía tiene trombo abajo. Vemos en esa imagen, en el TAC de abajo, que es del mismo estudio, se hicieron cortes más abajo, y donde está el círculo es la vena cava inferior y todavía tiene un trombo grande que seguramente se extiende hacia más abajo. Es decir, afortunadamente eso no embolizó. Si eso ha embolizado, la paciente muere. Esa paciente se le dio terapia trombolítica y la paciente desapareció el infarto, mejoró presión y la paciente eventualmente fue egresada con mejoría de todos los síntomas.
La única indicación para terapia trombolítica es el embolismo pulmonar masivo que cursa con hipotensión. Fuera de eso, ahorita no está aceptada terapia trombolítica en el resto de los pacientes, aunque tenga un trombo extenso, mientras no haya cursado con hipotensión, es decir, mientras no haya llenado los parámetros de embolismo masivo. La ecocardiografía se utiliza para ver la repercusión del trombo en las cavidades derechas del pulmón. Estamos viendo este ecocardiograma donde mostramos un ventrículo derecho, el RV está agrandado. Un ventrículo derecho que está del mismo tamaño que el ventrículo izquierdo es un ventrículo agrandado. En este caso está más grande que lo que debe estar. Normalmente debe ser menor que el ventrículo izquierdo. Si está del mismo tamaño, ya hay repercusión en la salida de ese ventrículo derecho. En un paciente con un cuadro agudo, que está inestable y no lo podemos hacer, o que no tenemos disponible el angiotac, el hacerle un ecocardiograma con una placa de tórax normal nos sugiere en este paciente que puede tener un embolismo pulmonar subagudo. Y claro, en las guías americanas no toman en consideración el utilizar el ecocardio transtorácico para el diagnóstico del embolismo pulmonar subagudo sin haber documentado el embolismo pulmonar, pero las guías europeas sí toman en consideración el diagnóstico por ecocardio de un embolismo pulmonar subagudo. Cuando vemos esto, hablamos de un subagudo porque está teniendo repercusiones en cavidades derechas. Si bien no se ve el trombo, se ve el efecto. Y ahorita vamos a ver en el algoritmo cómo pudiera utilizarse la ecocardiografía en el abordaje del paciente. En principio, siempre debemos de demostrar el trombo. Vemos aquí el aplanamiento del septum y el ventrículo adquiere esa forma, el septum junto con el ventrículo adquiere esa forma de D de dado, que es ese ventrículo izquierdo que está comprimido por el ventrículo derecho, y ahí vemos la imagen del tabique interventricular cómo está aplanado. ¿Cómo vamos a tratar, a prevenir la enfermedad y a tratarla? Como les comentaba, el tratamiento para el embolismo, para el coágulo demostrado en el pulmón, es el mismo tratamiento, pero para el coágulo demostrado en las piernas. Es decir, es un tratamiento, es el mismo tratamiento que puede ser, es un tratamiento, ahora sí que preventivo, porque fuera de la terapia trombolítica, todos los medicamentos que utilizamos son medicamentos preventivos, pero es una prevención secundaria porque el trombo ya está formado. Simplemente lo que vamos a hacer es incrementar la dosis. Ahorita vamos a través de esto. Mientras que cuando no hay trombo es una prevención primaria, son dosis más bajas, ahorita vamos a comentar, y si hay contraindicación para anticoagular, vamos a utilizar otros medios mecánicos para prevenir o hacer prevención primaria. Entonces, cuando hablamos de tratamiento, estamos hablando de prevención secundaria con dosis más alta, y la excepción de la regla del tratamiento es la terapia trombolítica, que realmente trata, porque es la que realmente rompe el coágulo. Dosis más altas de ninguno de estos, aunque sea tratamiento, va a romper el coágulo. Lo único que lo rompe es la terapia trombolítica. Aquí tenemos la compresión venosa intermitente, las medias elásticas de compresión gradual con la limitación que ya hemos comentado, y esto estamos hablando de una prevención primaria y aparece como P únicamente. La heparina no fraccionada o heparina convencional, hablamos de prevención primaria y tratamiento, o sea, prevención secundaria, aumentando la dosis. Ahorita vamos a ir a través de ella. Heparina de bajo peso molecular, prevención primaria y tratamiento. Anticoagulantes orales directos y antagonistas de la vitamina K, también como prevención y tratamiento, y las terapias trombolíticas. Vamos a ir a través de ello. En nuestro paciente existe una escala que está publicada en las guías de terapia antitrombótica actualizadas 2016 en el CHEST. Y esta escala es una escala muy útil porque nos permite a nuestros pacientes hospitalizados aplicarla. Fue descrita en la Universidad de Padua y es un estudio donde se da puntaje a los factores de riesgo, y aquí vamos a poner atención cómo la presencia de un cáncer activo da 3 puntos, enfermedad tromboembólica venosa previa da 3 puntos, movilidad reducida, más de 3 días, da 3 puntos, a pesar de que en la razón de momio se está ubicada como riesgo bajo. En la práctica, esta movilidad reducida, junto con, obvio, la comorbilidad que tienen estos pacientes, da este puntaje alto. En este estudio se demostró
que la trombofilia identificada, es decir, estos factores de riesgo primario, también es puntaje alto, y la cirugía o el politraumatismo en el último mes dan 2 puntos. Estos factores de riesgo son los de todos los que revisamos, son los más significativos en los pacientes de la sala de medicina interna. Este estudio es en pacientes de la sala, pacientes médicos, no quirúrgicos. Entonces, vemos que aquel paciente que tenga más de 4 puntos es un paciente que tiene riesgo alto y tiene indicación para anticoagularse en forma preventiva. Dosis baja de heparina no fraccionada o dosis baja de heparina fraccionada. O si tiene contraindicación para anticoagulación, utilizar la compresión venosa intermitente. Y vemos cómo la edad mayor de 70 años da 1 punto, insuficiencia cardíaca o respiratoria 1 punto, infarto agudo de miocardio o enfermedad isquémica cerebral 1 punto, infección aguda o desorden reumatológico, obesidad, tratamiento hormonal. Y como vemos, nuestros pacientes en la sala, muchos tienen varios de estos factores, varios, ¿verdad? Y simplemente con la inmovilidad y ser mayor de 70 años o tener obesidad o haber tratamiento hormonal o tener una infección, que la mayoría vienen por problemas de ese tipo, se lo va a poner en indicación para darle la prevención primaria. ¿Cuál es el medicamento más costo efectivo para utilizar en la sala del Departamento de Medicina Interna en los pacientes hospitalizados? Es la heparina no fraccionada o heparina convencional. Esta heparina se utiliza en dosis de 5,000 unidades que pueden ser cada 12 horas o incluso cada 8 horas. La protección es mayor cuando lo usamos cada 8 horas. Si hay algo de riesgo de sangrado, nos vamos a cada 12 horas. Si hay un sangrado activo, la podríamos hasta descontinuar y irnos hacia la forma mecánica. Esta heparina en dosis bajas, 5,000 unidades subcutáneas, nos permite, esto es lo más práctico y costo efectivo a nivel mundial y es de lo que utilizamos prácticamente todos los días. Se puede utilizar heparina fraccionada, es decir, la heparina de bajo peso molecular sí se puede utilizar, pero el costo es mucho mayor. Eso no quiere decir que no se pueda utilizar. ¿Qué método mecánico? Bueno, la compresión venosa intermitente es un sistema el cual tiene un manguillo neumático que se conecta a las pantorrillas o puede conectarse pie-pantorrilla y está inflándose en forma intermitente con un compresor que está en los pies de la cama del paciente, cerca de los pies de la cama del paciente. Está inflando y desinflando en forma intermitente con presión en milímetros de mercurio, alrededor de 20-25 milímetros de mercurio, para que nada más esté exprimiendo las venas y favoreciendo el retorno venoso. Y este estudio es útil en estos pacientes como medida preventiva, principalmente en el paciente que no podemos ni siquiera utilizar la dosis baja de heparina no fraccionada para poder dar prevención. ¿Por qué? Porque esté sangrando, porque tenga politraumatismo o sangró recientemente en sistema nervioso central, tórax o abdomen o vías urinarias. Entonces, utilizamos la compresión venosa intermitente como medida preventiva. Las medidas de compresión gradual ya hablamos. Estas son útiles principalmente cuando son hechas en la medida para el síndrome postplevítico, ya lo comentamos, y ya comentamos de las otras medidas y ahorita las que son utilizadas en el paciente agudamente enfermo en la sala. Y este estudio es un estudio prospectivo comparativo de la compresión venosa intermitente contra las medidas de compresión gradual, es decir, las medidas antitrombóticas que se colocan. Este estudio se hizo en la unidad de cuidados intensivos. El estudio tiene la intención de mostrar prevención de trombosis comparando uno contra otro método. Se involucraron 798 pacientes durante 2 años y ocurrió trombosis en 57 de esos 798 pacientes, en 7,1%. La distribución fue de la siguiente manera. Todos los pacientes, al estar en cuidados intensivos, tenían indicación para utilizar heparina fraccionada o no fraccionada. Pero, aparte de eso, a unos en forma aleatoria, a unos se les asignó compresión venosa intermitente y a los otros se les asignó, aparte de la heparina, las medidas de compresión gradual. Y se mostró que cuando se usó la compresión venosa intermitente, la razón de momio fue el hazard ratio fue 0.45 con intervalo de confianza de 0.22 con 0.95. No pasa la línea discriminatoria que es de 1 y es estadísticamente significativo y el resultado es confiable. Mientras que el utilizar las medidas de compresión gradual no mostraron protección.
la protección de esos pacientes fue únicamente con la heparina que recibieron. Las medias no agregaron mayor protección, cosa que la compresión venosa intermitente sí agregó en esta población de pacientes. ¿Cuál es el manejo convencional del paciente que vamos a hospitalizar? Bueno, cuando tenemos un embolismo pulmonar, no vamos a tener ninguna duda que el paciente que tiene embolismo pulmonar masivo, ese está en el hospital, ¿verdad? Ese sin lugar a dudas. Pero el paciente que no tiene embolismo pulmonar masivo, ¿cuándo decidimos si lo hospitalizamos o no? Bueno, hay que tomar en cuenta una escala que se llama índice de severidad del embolismo pulmonar. Se abrevia en inglés PESI. El índice de severidad del embolismo pulmonar se aplica al paciente. Si es un índice bajo de riesgo de complicación del embolismo pulmonar, ese paciente se puede dar de alta y se da la anticoagulación en forma oral. ¿Con qué? Lo ideal, anticoagulantes orales directos. Pero si el paciente, ahorita vamos a revisarlo, pero si el paciente tiene riesgo de complicación de acuerdo al índice de la severidad del embolismo pulmonar, ese paciente se tiene que quedar en el hospital y a ese paciente le vamos a dar este tratamiento. La heparina no fraccionada, la heparina convencional, la no fraccionada, en bolo estamos hablando que ya es tratamiento, pero es prevención secundaria porque va a prevenir el crecimiento del trombo. En bolo, IV, 80 unidades por kilo de peso ideal, seguido de 18 unidades por kilo de peso ideal por hora, por 5 a 7 días. Ese mismo día se inician cumarínicos, 10 miligramos vía oral de cumadín por vía oral los primeros 2 días y luego se baja a 5 miligramos por día después de 48 horas. La heparinización se mantiene, la heparina IV se mantiene junto con los cumarínicos por 7 días. ¿Por qué? Porque el cumarínico puede perderse la actividad de anticoagulación y el paciente volver al riesgo de que reaparezca un coágulo, un embolismo. Mientras que si lo mantienes por 7 días, está protegido con la heparina mientras se anticoagula con el cumarínico, que toma alrededor de 3 a 5 días, dependiendo de los medicamentos que esté recibiendo. Hay medicamentos que alteran la efectividad de los cumarínicos. Hay alimentos, sobre todo todos los alimentos, los vegetales, frutas que contienen vitamina K, sobre todo vegetales, te alteran la actividad del cumarínico y te prolongan el tiempo para que el cumarínico haga efecto. Entonces, ese es el inconveniente de los cumarínicos y esa es la explicación del por qué hoy por hoy los anticoagulantes orales directos ahora son la primera opción para tratar trombosis venosa profunda o embolismo pulmonar que no requiere hospitalización, pasando a un segundo plano los cumarínicos. Ahorita lo vamos a repasar. Cuando iniciamos los cumarínicos queremos que el paciente esté en INR de 2 a 3. Y este INR de 2 a 3 nos habla de una buena anticoagulación con la vitamina K y nos va a permitir, una vez que pasaron 7 días, quitar la heparina IV y mantener el anticoagulante oral en el paciente, dándole la observación de que cuando agregue medicamentos, tiene que avisar qué medicamentos agrega para ver si lo va a mover el INR, que no haya interacción y recomendarle que no cambie su dieta, que no meta más vegetales a su dieta porque va a mover ese INR, se va a subanticoagular y se reactiva el riesgo de coagulación. Los cumarínicos no deben de iniciarse, los antagonistas de la vitamina K no deben de iniciarse solos, siempre tienen que iniciarse con heparina. ¿Por qué? Porque iniciar los cumarínicos sin utilizar heparina en cualquier paciente trae el riesgo de que se afecten la proteína C y la proteína S. Estas proteínas ambas son producidas en el hígado. Ambas proteínas, la C y la S, son dependientes de la vitamina K, pero estas proteínas tienen su vida media más corta que las proteínas, que los factores de coagulación que queremos prolongar. Al tener vida media más corta, el utilizar cumarínicos primero afecta a la proteína C y S. Y si este paciente tuvo embolismo y le bajamos la proteína C y S, que son anticoagulantes naturales, lo podemos matar al paciente porque se activa la coagulación y puede ocurrir coagulación en todo el sistema, sistema vascular y trombosis extensa y la persona puede fallecer o reactivarse el coágulo y reembolizar. Entonces no debe de utilizarse heparina sola, cumarínicos solos si no tenemos heparina en este paciente. Y eso es importante por lo que les comento. En cualquier paciente. Bien, estas dosis de heparinas fraccionadas o de bajo peso molecular, todas son demostradas en la literatura, todas son para tratar
el embolismo pulmonar o para tratar la trombosis venosa profunda. Y la dosis más baja de estas, de la mayoría de ellas, dosis más baja, no esta, puede utilizarse para prevención primaria. Esta dosis es para tratamiento que ya les he comentado. Bien, ¿cómo abordamos cuál es el algoritmo? Bien, este algoritmo nos va a permitir saber qué pacientes los vamos a mandar directamente al angiotac y qué pacientes podría esperar el angiotac dependiendo utilizando de nuevo la escala de Wells para embolismo pulmonar y tomando en consideración el dímer D. Este abordaje es para el paciente que no tiene embolismo pulmonar masivo. Ahorita vamos a ver un abordaje para el paciente que tiene embolismo pulmonar masivo. En el no masivo, que es y está en verde aquí en la imagen, es el paciente que sospechamos que tiene TEP y le aplicamos la escala de Wells. Nos vamos, si es escala con probabilidad clínica alta o TEP probable, nos vamos directamente al angiotac, vemos en el lado derecho. Y si el TEP está confirmado, lo tratamos. ¿Cómo lo vamos a tratar? En forma ambulatoria o hospitalizarlo. La escala que vamos a ver más adelante nos va a definir si se queda en el hospital o lo mandamos a casa, que es la escala de índice de severidad del embolismo pulmonar. Si el angiotac está negativo, este paciente podemos decir, pues con esta prueba tenemos cerca de 9 de cada 10 de que no tenga embolismo, pero todavía existe 1 de cada 10 que pueda tener embolismo. Si la sospecha clínica es muy alta, todavía podemos investigar más a fondo, como dice esta alternativa. Es poco probable que tenga TEP cuando tenemos el angiotac en un paciente con riesgo alto. Podemos quedarnos sin tratamiento y vigilarlo, o si el cuadro clínico es tal que el paciente persiste muy sintomático, investigar si hay trombo en el sistema venoso profundo de los miembros inferiores. Si hacemos un ultrasonido Doppler en las piernas en este paciente que no podemos demostrar por el angiotac que trae embolismo pulmonar, pero trae un trombo abajo, ya pescamos una parte del trombo que no se fue, como la paciente que les mostramos que traía trombo en el abdomen. Ya con eso se justifica el anticoagular ese paciente. En este mismo algoritmo, viendo en el lado izquierdo, si la probabilidad por el puntaje de Wells es baja o intermedia o el TEP es improbable, hacemos dímero D. Si el dímero D es negativo, con puntaje bajo, no damos tratamiento. Si el dímero D está positivo, a esos pacientes sí les vamos a hacer angiotac. Y si está positivo, damos tratamiento. Y si está negativo, podríamos buscar las piernas si seguimos con sospecha. Esto es el algoritmo del embolismo no masivo. Y este es el algoritmo del embolismo masivo. El paciente está chocado. Y ese paciente está chocado, puede trasladarse porque tenemos el angiotac de tórax disponible ahí en urgencias donde lo tenemos, o en la terapia intensiva donde lo tenemos ahí disponible. Sí, porque el traslado de estos pacientes que están hemodinámicamente inestables, en eso de que lo desconectas y lo mueves, se puede morir. Pero si dices, bueno, relativamente este paciente lo puedo llevar al angiotac. Si es el caso, le haces el angiotac. Si está positivo, vas a darle terapia trombolítica, terapia de perfusión utilizando terapia fibrinolítica. Si el angiotac está negativo, busca otra causa de la inestabilidad hemodinámica. Este paciente no tiene embolismo pulmonar masivo. Está taponeado o tiene choque séptico o tiene un shock cardiogénico o tiene otra causa, pero no es el embolismo pulmonar masivo. Si no puedes hacerle, está muriéndose el paciente porque tiene un embolismo masivo y no puedes hacerle el angiotac y le puedes hacer un ecocardio, es lo que les digo. La escuela europea considera el ecocardio. Si en este paciente que tiene todo el contexto de un embolismo masivo, tiene sobrecarga de ventrículo derecho, estamos viendo que no está infartado, que no está taponeado, porque el mismo ecocardio te da la información. Y si no puedes hacer el angiotac, pues tomas la decisión y lo reperfundes. Es decir, das terapia trombolítica y por eso se ve la línea discontinua, no se ve continua, porque ese es un punto donde no todo el mundo está de acuerdo. Pero si dices, trae sobrecarga de ventrículo derecho, sí me voy a mover para hacerle el angiotac, y si el angiotac está positivo, ya lo tratas con terapia trombolítica. Si hay sobrecarga de ventrículo, si no hay sobrecarga de ventrículo derecho, si no hay sobrecarga, busca otra alternativa para la causa de la hipotensión. Este paciente no está hipotenso por embolismo pulmonar.
¿Cuáles son los esquemas de terapia trombolítica aprobados por la FDA? Streptokinasa, uroquinasa, pero lo más efectivo es el activador tisular del plasminógeno, ya que los otros conllevan posibilidad de que el paciente tenga anticuerpos porque se utilizó previamente streptokinasa para cualquier otra cosa o porque tuvo una infección por estreptococo y te puede generar una reacción anafiláctica con la streptokinasa. Aparte, la efectividad, las tres son buenas, pero lo ideal es el activador tisular del plasminógeno o alteplase. Bien, ¿por qué los anticoagulantes orales directos vinieron a modificar el tratamiento del paciente que tiene trombosis venosa profunda y el embolismo pulmonar? Ahorita vamos a ver la evidencia científica a favor de los anticoagulantes orales directos. Estos anticoagulantes orales directos se llaman así porque unos actúan a través de la inhibición directa de la trombina, como el dabigatran, y el resto, que son los que están comerciales ahorita, Pixaban, Rivaroxaban y Edoxaban, producen una inhibición del factor 10 agregado. Por eso se llaman directos, porque van directamente sobre la activación de la cascada de la coagulación, mientras que los antagonistas de la vitamina K requieren que se deplete la vitamina K en el organismo para que los factores K dependientes empiecen a bajar y se prolongue la coagulación. ¿Qué inconvenientes tienen los antagonistas de la vitamina K representados por los warfarínicos, comparados aquí en la columna del lado derecho con la abreviación de los anticoagulantes orales directos, que es el ACOD? Bueno, aquí vemos las grandes diferencias. El inicio es lento para la warfarina, toma días y es inmediato para los anticoagulantes orales directos. La dosis es variable con warfarina porque depende de los factores que les comentaba, medicamentos, dieta, mientras que en anticoagulantes orales directos la dosis es fija. Hay efecto por alimentos en warfarina y no hay por anticoagulantes orales directos. Muchas interacciones farmacológicas con warfarina, pocas con anticoagulantes. Requiere monitorización con el tiempo de protrombina y el INR, la warfarina, mientras que el otro no requiere pruebas de coagulación. Hay bajo costo. Vida media larga, de tal manera que requiere revertir. Vida media corta, la reversión es más rápida. Hay antídoto para ambos y la respuesta es sí. Entonces, esto es lo que ha posicionado a los anticoagulantes orales directos como primera indicación para tratamiento de trombosis y embolismo pulmonar, el caso del embolismo que requiera manejo ambulatorio. Y este es el índice de la severidad del embolismo pulmonar que nos va a permitir tomar la decisión de que si el paciente se queda internado o se va. Y nos vamos a la parte inferior. Aquí vemos la versión original en puntaje y vemos abajo de esta versión original en puntaje los estratos, la estratificación, y vemos la versión simplificada. La versión original es la ideal, donde estamos viendo si el paciente tiene embolismo pulmonar y tiene menos de 65 puntos, es clase 1, riesgo muy bajo de mortalidad a los 30 días, menor a 1.6%. Ese paciente se puede manejar en forma ambulatoria. Paciente que tiene de 66 a 85 puntos, clase 2, tiene riesgo bajo de mortalidad, menor a 3.5%. Ese paciente se puede manejar en forma ambulatoria. Paciente clase 3, clase 4 y clase 5, donde la mortalidad sube por arriba del 3.5%, estos pacientes tienen que quedarse en el hospital, porque puede ser en la clase 3 hasta 7%, en la clase 4 hasta 11% y en la clase 5 hasta casi 25%. Por eso, esos se manejan en forma convencional, heparina B y B, antagonistas de la vitamina K. Y el paciente que no se hospitaliza, anticoagulantes orales directos, aunque tenga embolismo pulmonar, ¿verdad?, por 3 meses, tanto para trombosis como para embolismo, sea anticoagulante oral directo o sea antagonista de vitamina K, son 3 meses de duración, tanto para trombosis como para embolismo. De nuevo, vamos a prolongar la anticoagulación en aquel paciente que desarrolló la trombosis o el embolismo sin una causa aparente, de acuerdo a las guías, tiempo indefinido, mientras dé beneficio. Esta es la evidencia científica que posicionó en las guías de terapia antitrombótica a los anticoagulantes orales directos como la primera indicación en estos casos que ya hemos comentado de anticoagulación. Todas publicaciones en la revista de más prestigio en medicina, New England Journal of Medicine, estudios prospectivos, comparativos, multicéntricos, aleatorizados, con buena cantidad de pacientes que se demuestra la seguridad y efectividad de estos medicamentos cuando se compararon en muchos de los casos contra warfarina. Recordar que aunque utilicemos prevención con heparina a dosis baja, puede haber sangrado espontáneo
en cualquiera de los sitios. Esta es una imagen de una hemorragia cerebral en una paciente en la cual todavía no tenía anticoagulación efectiva, estaba iniciándose la anticoagulación y hizo una hemorragia espontánea que puede suceder. Pero una vez anticoagulado, el riesgo de estos pacientes de una hemorragia, en una caída, en un trauma menor, es muy significativo y tenemos que tener muy en cuenta la anticoagulación en las personas de la tercera edad, las personas con limitación, ancianos con limitación física, con posibilidad de caída, con traumatismo y claro, hay que informar al paciente que están anticoagulados y que cualquier procedimiento en estos pacientes conlleva riesgo de sangrado y tiene que avisársele al médico que les va a dar cualquier procedimiento, que les va a realizar cualquier procedimiento. Ya, por último, el filtro de la vena cava inferior. En la actualidad, el filtro de la vena cava inferior está reservado a filtros que son temporales. No hay filtros definitivos, porque los filtros definitivos producían mucha obstrucción, finalmente se tapaban y producían mucho edema y daban mucho problema. Los filtros temporales se indican en aquellos pacientes que tienen contraindicación para poderlos anticoagular porque están sangrando activamente y tienen riesgo muy alto de embolismo pulmonar o ya tienen un trombo que no ha embolizado, se le pone un filtro temporal por abajo de las venas renales. Ese filtro se recoge después. ¿Por qué? Porque el mismo filtro, si lo dejamos, es un factor de riesgo para trombosis. Si no tenía trombo, ahí mismo puede crecer si lo dejamos, por eso debe ser temporal. ¿Y en quién más se le puede poner? Bueno, en aquel paciente que está muy bien anticoagulado y sigue embolizando, existe la posibilidad, es una indicación relativa. La indicación absoluta es sangrado mayor, activo o reciente en cerebro, tórax o abdomen para poner con un riesgo alto de enfermedad tromboembólica para poner el filtro. Lo demás es relativo. Tromboembolismo pulmonar con hipertensión pulmonar y que tiene pobre reserva y trae trombo abajo, se puede colocar el filtro. Un trombo flotante con pobre reserva cardiovascular también puede colocarse el filtro. De nuevo, estas son indicaciones relativas para la colocación del filtro temporal. Muy bien, es todo. Gracias.